Hola amigos del ALBA, hoy tenemos con nosotros para comentarnos sobre el partido de mañana viernes a las 8:30 a Fran Hermida de Radio Coruña, Cadena Ser. Buenas tardes, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo ha sido la pretemporada del Depor? Bueno, pues ha sido una pretemporada un poco extraña. Vamos, me atrevería a decir que el Depor sigue en pretemporada todavía, porque lo que hemos visto en los primeros partidos de temporada es un equipo que sigue probando sistemas, sigue probando a jugadores en ciertas posiciones. Llegaron futbolistas en los últimos días de mercado. Entonces yo creo que todavía no estamos viendo un Depor que vaya ya con velocidad de crucero, ¿no? Yo creo que sigue habiendo posiciones donde hay dudas sobre cuál puede ser el esquema y los futbolistas con los que esté más cómodo el Depor. Y por eso, bueno, la impresión que da es que el Depor se ha permitido el lujo de empezar la liga y de llevar ya un mes de competición y sigue en plena pretemporada. ¿Hay nerviosismo en el entorno? Bueno, nerviosismo no sé, desde luego el Depor es un club exigente, el Deportivo es un equipo que cuando vienes a jugar al Depor sabes que hay muchas cosas a favor y hay otras que van también en el mismo lote, ¿no? Es decir, bueno, pues afortunadamente jugar en el Depor significa jugar en un estadio de más de 30.000 espectadores, con más de 25.000 personas todos los fines de semana, que la afición te adora, que la gente por la calle te quiere, pero eso también significa que después, evidentemente, te exigen. Bueno, pues es un equipo que viene de pasarlo muy mal durante 4 años en la categoría de bronce. Ahora iremos Y a ello. sí, sí, pero aún el otro día el entrenador pues recordaba, ¿no? De dónde venimos y que no hay que perder de vista eso, ¿no? Entonces, no hay nerviosismo, sí que es una posición incómoda la que tiene ahora mismo el Depor, están puestos de descenso, solo ha sumado 4 puntos, tiene más sensaciones que puntos, y entonces eso es lo que hace que, bueno, en muchos otros sitios a lo mejor se mantiene más la calma y aquí, pues sí que enseguida, sobre todo el entorno, pues tiene ganas, ¿no? Enseguida de que el equipo sea otro, porque a fin de cuentas el Depor, pues no deja de ser un equipo que también es, valga la expresión, rehén de su pasado, ¿no? Afortunadamente tiene ahí ese pasado y los títulos que consiguió y esa historia brillante, pero eso es lo que hace también que, bueno, pues que evidentemente le exijas, ¿no? Y aunque este es un Depor que no tiene nada que ver con aquel, bueno, pues A Coruña es una plaza donde no vale dejarse llevar. ¿Dirías, dirías que es una plaza complicada para el jugador? Depende del jugador. Pues hay jugadores que yo creo que acaban devorados por una plaza como la del Depor, que les cuesta soportar la presión y que les cuesta pues ese nivel de exigencia. Y luego también diría que hay futbolistas a los que todo eso le viene muy bien, porque hay futbolistas que, como te decía antes, jugar en un estadio que está en perfectas condiciones y con tanta gente en la grada y donde se anima tanto y tal, pues evidentemente es algo que también motiva al futbolista. Entonces, ahí muchas veces pues ya depende de la capacidad de cada futbolista de ser capaz de soportar la presión y de cómo lleva él pues, ese nivel de exigencia. Yo, más que establecer una regla general para el deporte, diría que va en función de cada uno y de cada jugador. Si algo se ha caracterizado al Depor en estos años, en el infierno, es la presencia más que abundante de canteranos. Y pudieron ser más, por ejemplo, si no me equivoco, por ejemplo, porque si no me equivoco, Nico González, antes de irse al Barça, ganó la Copa Juvenil con el equipo juvenil del Depor. ¿Dónde estaría el club sin las sucesivas promociones de Abegondo? Bueno, Nico marchó antes de que el Depor consiguiera ganar ese campeonato en categoría juvenil, ¿no? Es el hijo del mítico Fran, ¿no? Por supuesto. Capitán del Depor y uf, un grandísimo jugador, ¿no? Bueno, los primeros años en el infierno el Depor no se acordó demasiado que tenía ahí esa cantera. Yo creo que la cantera lo que ha hecho es abrirse paso prácticamente que a codazos. Llega aquel título de liga del Depor juvenil, que además en la Final Four se carga al Madrid y al Sí, Barça, o sea, para evitar las dudas, se cargó a los dos grandes.
Y el año pasado, por ejemplo, volvió otra vez a disputar esa fase final, se está acostumbrando a ser el campeón de su grupo, ¿no? Después de que durante muchos años hubiese una hegemonía del Celta, pues ahora pues, se puede decir que estamos viviendo la hegemonía del Depor. Digamos que a partir de que llegaron esos resultados es donde, ostras, pues la gente empezó a decir, habrá que valorar lo que tenemos aquí, ¿no? Y sobre todo porque el equipo se acostumbró a traer a muchos jugadores de fuera que al final ni fu ni fa. En esos 4 años en el infierno, por Sí. aquí han pasado infinidad de jugadores que alguno hace 3 años que ha estado aquí, a veces cuando ves su nombre te da la sensación de que o no estuvo o que estuvo hace 30 años, ¿no? Entonces se produce ese giro de, oye, si los chavales están compitiendo con los que son de su edad y están demostrando que son mejores, no tenemos por qué dejar de pensar que a 3, 4, 5 años vista se van a estancar y gracias a eso pues han salido los Jeremiah Hernández, ha salido Mella, ha Sí. salido Dani Barcia, pero además, por ejemplo, este año el Depor ha cedido a varios futbolistas a la propia Primera Federación, ¿no? Está pues Llano Simao y Diego Gómez en el Arenteiro, se ha ido Rubén López al Barça, que de hecho, bueno, ha sido llegar y creo que está haciendo unos partidos magníficos. Bueno, es capital, desde luego, lo que tienes ahí, capital humano, en último caso es capital económico, porque cuando vendes un canterano, pues evidentemente estás recibiendo algo a cambio de la formación y yo creo que el futuro de clubes como el Depor pasa indefectiblemente por la cantera, porque el talonario no te va a permitir luchar con casi nadie. Yo creo que ahora mismo en España estamos viendo cómo el talonario tiene uno. O sea, hace unos años esto era, cuando hablábamos del reparto de los derechos de televisión, decíamos, "Buah, esto se ha quedado ahí el Madrid, el Barça y un poquito el Atlético y el resto damos palmas", pero es que a día de hoy el panorama es Totalmente. que, claro, el panorama a día de hoy es que el Madrid tiene dinero, el segundo en discordia ya está haciendo ingeniería financiera para poder inscribir jugadores y luego los demás estamos viviendo situaciones de equipos que no pueden inscribir, de equipos que han empezado con pocas fichas, bueno, es decir, o miramos el producto de casa o desde luego fichando no vas a ir muy lejos y además, bueno, pues hay ligas extranjeras que tienen dinero y que equipos, por ejemplo, de la Premier, recién llegados a la Premier, vengan a España y le virlen jugadores al cuarto, quinto clasificado de la Liga Española, Sí. yo creo que merece una reflexión, desde luego. Has dicho que en el caso del Depor, la cantera se tuvo que abrir camino a codazos. ¿Consideras que fue un error que se apostara por jugadores, voy a decir, experimentados entre comillas, y olvidar a las sucesivas promociones que estaban destacando en Abegondo? Bueno, yo creo que lo que hay que intentar es buscar un equilibrio. Lo que sí es cierto es que durante un tiempo no hubo equilibrio, es decir, no había ninguna oportunidad para la gente de la cantera y básicamente se acudía siempre a buscar a jugadores de fuera que, como dices tú, gente veterana que en algún caso sí que ofreció rendimiento, pero que en muchos casos pues era gente que ya venía ya con el cuenta kilómetros pasado de vueltas o que ya no le motivaba jugar en una categoría como esta, ¿no? Yo creo que el cambio aquí, quien lo da es un entrenador que también conocéis por ahí, que es Rubén de la Barrera. Sí, Tiene muy poco tiempo para hacer ese cambio porque es ahí un momento, bueno, un momento extraño del Depor donde con la salida de Rubén de la Barrera pues prácticamente cambia absolutamente todo en el Depor, desde el Consejo de Administración, la dirección deportiva, todo. Y yo diría que el primero que da un paso al frente con todo esto es Imanol Idiáquez, ¿no? Y pongo un ejemplo. Idiáquez es el primer entrenador que cuando tiene un problema en una posición echa mano del futbolista de la cantera que hay en esa posición. Mientras que hasta ese momento en el Depor, pues vamos a poner un ejemplo. Si tenías lesionados a tus dos laterales zurdos, en vez de echar mano del lateral zurdo del filial o del juvenil, se echaba mano de un jugador que ocupaba cualquier otra posición en el campo, pero lo ponías ahí con calzador. Bueno, pues diría que se puede decir que fue el primero que le puso sentido común a eso. Es decir, bueno, pues no tengo lateral izquierdo, echaré mano del lateral izquierdo que viene por detrás, ¿no? Y eso es lo que le ha dado, pues yo creo que espacio a la gente que está ahora mismo en el primer equipo. Si le tuvieras que explicar a alguien qué ha pasado con el Depor desde hace 15 años aquí, ¿cómo se lo contarías?
Yo más bien le diría a Amazon que tiene que hacer una serie, porque yo amplío, sí, 10, 15 años, sí, desde 2010. Es que ha pasado de todo. Que el Depor se vio en 2010 en un descenso que le llevó a una situación complicada. Luego a dos descensos con sus dos ascensos Sí, consecutivos. Luego vino el concurso de acreedores que dejó al Depor prácticamente eh, al borde del caos. Luego vino el momento donde se renegoció la deuda y se la quedó a banca, que a día de hoy, sí. gracias a ese movimiento, el Depor consiguió seguir vivo, porque si no tuviera la deuda o si no se hubiera hecho cargo de esa deuda a banca, el club sería absolutamente inviable con los calendarios de pagos que tenía y en segunda división B. El Depor se cae a la segunda B en el célebre Fuenlabrada Gate, aquel, una cosa. Ahora te pregunto por ello. Sí, sí, pero claro, una situación que dices, ostras, pero esto no ha pasado nunca en la historia, nos coge a nosotros por el medio. Es decir, siempre que ha habido cosas extrañas en el fútbol español, el Depor tenía bueno, pues la capacidad de estar siempre en el medio del asunto, ¿no? Y luego estos 4 últimos años en segunda B, pues han sido horribles en el sentido de que, por un lado, yo creo que te ayudan a darte cuenta de quién eres y de que hay que ser muy humildes en esto del fútbol y que el balón es muy cabrón en muchas ocasiones, Sí, perdón, pero creo que también nos ha servido para darnos cuenta de que, claro, cuando metes un transatlántico como era el Depor en una categoría como la Primera Federación, el transatlántico no maniobra bien, ¿no? O sea, como te explicaba antes, perdón, hablábamos de lo del nivel de exigencia. Yo pongo un ejemplo. El año que te estás jugando el ascenso con el Racing de Ferrol y con el Alcorcón, un empate en casa, la afición del Depor no lo celebra. Yo he ya. estado en Alcorcón viendo cómo el equipo local empataba y la gente se iba tan tranquila. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente lo que ha vivido la afición del Alcorcón no es lo que ha vivido la afición del Depor, ¿no? Pero eso pesaba mucho, ¿no? Esa responsabilidad de tengo que salir, tengo que ganar, ¿no? Sí, el Depor tiene que plantearse sí, los partidos, pero no siempre se gana. No siempre se gana. El City es un equipo enorme y juega la Champions como gran candidato a ganar la Champions, pero no la gana todos los años. Entonces, es jodido cuando tienes ese nivel de exigencia y además, evidentemente, el Depor en segunda división B tenía que ascender y punto, pero a veces no te sale, no eres capaz de acabar primero, llega el playoff, te pasa esto, te pasa aquello, y año tras año ves que la soga cada vez aprieta más. ¿Cómo os enteráis del Fuenlabrote? Pues Porque fue del surrealista. Fuenlabrote, sí, yo del Fuenlabrote me entero que está pasando algo porque digamos que los horarios habituales en el fútbol, es decir, bueno, pues normalmente un equipo llega al campo 1 hora y 3 cuartos antes, eh, empiezas a ver que todo eso está variando. Y la pieza que encaja todo es que yo, de la manera que sea, me entero que el Fuenlabrada ha cambiado el horario de vuelta de su avión de A Coruña. Y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo y ves que ha pasado algo realmente gordo. Yo creo que aquello fue un dislate. Yo creo que aquello fue algo que debería haber incluso acabado una justicia ordinaria. Sé que eso ha pasado y que el Depor evidentemente ya está en otra fase y en otra etapa y que no tiene mucho sentido ya mirar atrás, pero aquello fue una injusticia absoluta porque, bueno, las normas están para algo. La última jornada se juega de manera unificada por algo, porque cuando tú estás jugando una última jornada de manera unificada, lo que hacen los demás te afecta lo que estás haciendo tú, pero lo que está pasando en otros campos te afecta, te mete Sí, sí. presión, te rebaja presión. Al Depor no le dejaron jugar aquella jornada, ¿no? Y entonces tú ya no puedes competir exactamente igual que los demás. ¿Qué hubiera pasado si juegas y te adelantas en el marcador y le metes la presión a otro equipo? ¿Qué hubiera pasado si otro equipo ve que los resultados de Riazor lo condenan? Bueno, pues todo eso cambia la jornada y lo hemos visto, ¿no? Las célebres últimas jornadas del Real Madrid en Tenerife.
¿Hubiera acabado todo Sí, exactamente igual si el Barça juega una hora y el Madrid juega otra hora? Hombre, yo creo que no, ¿no? Entonces aquello no debió haber sucedido nunca y la sensación que quedó fue de, bueno, tenemos que hacerlo así y esto perjudica al Depor, lo sentimos y ahí os quedáis, ¿no? Y luego ya la vergüenza absoluta, todo lo que llegó después, con el vacile por parte del presidente del Fuenlabrada y la obligación de jugar aquel partido estúpido que no tenía sentido ninguno, ¿no? Lo de la detención de Alex Bergantiños merece que alguna persona haya tenido que responder por aquello en sede judicial, porque Alex Bergantiños es una persona íntegra hasta el extremo y que haya tenido que pasar por aquella situación de ver cómo lo detienen en un parque en Coruña cuando está con sus hijos para ir a declarar por si había un presunto amaño de qué. Bueno, ya digo, aquellos de los episodios yo creo que más negros de la historia del fútbol y del deporte español. y además Bergantiños, que era el estandarte del Depor en aquel momento. Sí, era hacer daño donde más daño vas a sentir, ¿no? Y evidentemente, hombre, el audio aquel, pues claro que Alex Bergantiños lo que dice es perfectamente lógico. El partido no tenía sentido ninguno, aquello ya no tenía recorrido y el partido era un paripé. ¿Cómo no le va a llamar a los compañeros, venid que hay que jugar el paripé? Es que era un paripé, allí ya no había nada que Totalmente. jugar. ¿Se pensó denunciar en algún momento a Tebas? Sí, se pensó, y de hecho, el que era presidente del Depor en aquel momento, Fernando Vidal, llegó a decir que aquello era el principio del fin de Tebas. El que En la acabó fue tem- Fernando Vidal y Tebas continúa donde continúa. Yo creo que Tebas lo que le hizo al Depor fue tremendo en aquella ocasión, pero yo creo que Javier Tebas tiene tanta historia y en tantos equipos que lo que ha quedado claro en los últimos años en el fútbol español es que pasan cosas pero por algo no hay consecuencias. No sabemos muy bien por qué. Y Tebas sigue donde estaba. en la temporada siguiente se despide a Fernando Vázquez tras perder contra el Zamora en el Ruta de la Plata por la mínima diferencia, cuando en la temporada anterior casi os salva. ¿Qué crees que cambió? ¿Se podría decir que las dinámicas en este caso fueron radicalmente opuestas? Hombre, lo que te cambia son los resultados, sobre todo, ¿no? Yo creo que Fernando Vázquez es un entrenador que en el Depor, cada vez que ha venido, ha sido capaz de darle una descarga de energía al equipo y Ha de hecho tirar hacia auténticos arriba. milagros. Sí, Ha hecho claro, por auténticos ejemplo, milagros. el año donde llega y el Depor acaba desciende como estábamos hablando ahora, con lo del Fuenlabrote, pero consigue que un equipo que está absolutamente casi desahuciado gane 7 partidos seguidos, ¿eh? O sea, normalmente uno cuando llega a un equipo que estaba prácticamente muerto, bueno, pues ganas un día, hoy pierdes por la mínima, mañana empatas, pero ostras, ganar 7 partidos seguidos, eso son rachas de equipo de arriba, ¿no? Y Fernando Vázquez lo consigue. Al año siguiente, bueno, pues por los motivos que sea, no eres capaz de reactivar tanto al equipo, la plantilla pues es otro equipo ya totalmente diferente, vienes con la bofetada del descenso de categoría y como te decía antes, y el Depor pues es un transatlántico que no maniobra bien en un puerto como es la Primera Federación y es con lo que te decía hace un rato. El nivel de exigencia es grande, tú estás en un momento donde tienes un equipo que tiene un trauma como es el del descenso y estás intentando construir algo y no todo se construye rápido, ¿no? Y en el mundo del deporte pues ya sabemos lo que hay. Paciencia poca, Ya. en todos los deportes, paciencia poca, ¿no? Y bueno, pues el deporte necesitaba algo de manera inmediata. Al final, aquella liga acabó y el deporte estuvo muy lejos de sus objetivos con Fernando y sin Fernando. En la primera temporada de Primera Federación, el Depor consigue el fichaje de Mario Soriano. ¿Quién consigue que el jugador vaya a Riazor? Porque tenía Bueno, ofertas de segunda. sí, lo que pasa es que es lo que ha pasado en más de una ocasión, que el deporte tiene cartel, tiene historia, a los futbolistas les suena esa historia, tiene ese estadio, tiene su público y bueno, pues es una plaza donde la gente quiere jugar, ¿no? Este mismo año, por ejemplo, el Depor incorpora un lateral zurdo, Obrador, que pertenece al Real Madrid, que tiene ofertas de primera división. De hecho, Sí, vamos, sí. y Las Rafael Palmas. Obrador. Ujú. Y Las Palmas
hace un esfuerzo muy grande por intentar hacerse con el futbolista y el futbolista pues acaba en el Depor, ¿no? Bueno, en aquel momento Mario Soriano viene de la cantera del Atlético de Madrid y tampoco puedes decir que sea un fichaje, por así decirlo, mediático. ¿Viene de una buena cantera? Sí, pero es que tampoco lo había visto nadie, ¿no? Me refiero, no había jugado en grandes escenarios, no era un futbolista conocido para el gran público. Y sin embargo, Mario Soriano llega y bueno, pues hace el recorrido, yo creo que le correspondía a un futbolista de su edad. Llega, chupa mucho banquillo y poco a poco va teniendo oportunidades y las va aprovechando y acaba siendo ya un jugador clave, ¿no? Para aquel Deportivo. Pero vamos, también le costó trabajo abrirse hueco a Mario Soriano, porque insisto, bueno, al final no dejas de venir del filial de un equipo grande, pero de un filial, y por lo tanto, bueno, pues había otros jugadores en la rotación que estaban por delante de él. ¿Cómo vivisteis vosotros, desde vuestra perspectiva, la final de ascenso en segunda división que ganó el Albacete, más conocido aquí como el Riazolazo? Como no hay niños delante, diré que fue la enésima hostia. Eh, Como te decía hace un rato, es que al Depor le ha pasado de todo, ¿no? O sea, al Depor, la gente viene de situaciones donde desciendes de primera a segunda con la mayor puntuación con la que ha descendido un equipo. Es decir, el Sí, Depor desciende con 43 puntos. O sea, hay sí, gente que se ha salvado con cierto. 30 y poco. Bien, te vas con eso. El Depor desciende de segunda a segunda B con 50 puntos, que Sí, normalmente te salvas con 50 puntos. Por una vez en la vida se baja con 50 puntos. Le toca al Depor. El Depor está en la movida aquella del amaño del partido del Levante, que como en eso sí que le doy la razón a Tebas, hay una verdad jurídica y una verdad real. La verdad real yo creo que está fuera de toda duda. Y es que ha habido un amaño. La verdad jurídica es que lo tienes que demostrar en sede judicial y determinada gente tiene que ir y declarar. No se llegó a demostrar, pero el Depor se vio involucrado en aquello y acabó bajando. Es decir, la sensación de pupas del Depor se aumentaba año a año. Es decir, ¿qué más nos puede pasar, no? Y cuando de repente juegas un playoff en casa, te toca organizarlo y hacerlo en casa y tal, y ostras, y es el día, venga, todo conjurado para subir. Que conste que en contra de lo que se ha dicho, que mucha gente pensaba que había un ambiente triunfal en Coruña, es falso. O sea, con esa colección de bofetadas que se ha llevado el Depor, a mí sí algo. te tengo que Sí, decir que a mí periodistas de Albacete y manchegos que estuvieron allí, a mí me lo han dicho más de una vez y más de dos, que había un ambiente demasiado triunfal. nada, Tú lo desmientes. niego la mayor, ¿no? Todo Vale. lo contrario, o sea, si algo tiene el aficionado del Depor en los últimos años por culpa de todo eso que ha sucedido, es la sensación de qué más nos va a pasar. O sea, y de hecho, la gente acude al estadio. A ver, es que además se llama sensación de euforia o de tal. No, lo que se hace es preparar un partido. Evidentemente, se hacen unas camisetas para que todo el mundo esté de color azul. Está, pues, el ambiente, está el campo lleno, tal. Todo eso, pues, hombre, evidentemente, te estás jugando un playoff en casa, ¿no? Pero luego la sensación, y eso además lo palpamos nosotros durante toda la semana, la sensación de la gente era de partido en casa, estadio lleno, a que nos pegamos otra hostia y nos pasamos toda la semana hablando de y el penal de Dijukic y el descenso de 43 puntos y el descenso de 50 puntos y el no ascenso de no sé qué y el playoff de Mallorca y el playoff de no sé dónde. O sea, ese fatalismo lo sigue a día de hoy teniendo la afición del Depor, más aún después de 4 años en Primera Federación. Entonces, evidentemente vas a un campo de fútbol con ganas de animar y con ganas de tal, pero digamos que todo el mundo tenía ahí en el bolsillo el tema de, hostia, no nos daremos la última, la enésima hostia, y nos la dimos. Y de hecho la gente salía del campo diciendo, ¿ves? ¿Ves? Es que ¿qué más nos va a pasar? Bueno, pues aún nos pasó la del playoff de Castellón, que también fue otra cosa, en fin, que no hay por dónde Otra cogerla. Y derrota surrealista. claro, claro, por eso te digo, entonces, clima de euforia. O sea,
clima de euforia y Riazor son dos conceptos que no mezclan. La gente va allí, anima, está con su equipo, evidentemente va a estar, pero nadie va pensando nunca, bueno, hoy ganamos, hoy esto está hecho. ¿Qué va? Lo vas pensando es, buah, hoy la liamos, ya verás cómo pasa esto o qué pasa lo otro. ¿Qué pasó el año pasado con Rubén de la Barrera y Fran Noguerol? Bueno, es una muy buena Porque pregunta. estaban renovados, pero en mitad de la pretemporada, oye, que no lo renovamos y que además hacemos ampliación de capital. Sí, bueno, justo antes de empezar la temporada, ¿no? Salta todo por los aires. Después del hostiazo de que acaba la temporada con el enésimo hostiazo, lo que se decide es, vamos a cambiarlo todo. Y se decide desde la propiedad del club. Y se cambia todo. Pero cuando digo se cambia todo, me refiero a que yo creo que de 2, 3 años para aquí, se cuentan con los dedos de una mano el personal que continúa trabajando dentro del club. Se cambió absolutamente todo, se cambió el consejo, se cambió buena parte de la plantilla, se cambió el staff técnico, se cambiaron multitud de puestos de despacho, direcciones generales, responsables de área. O sea, se cambiaron puestos que alguna gente decíamos, ostras, pero, o sea, que no haya subido de categoría no será culpa del jefe de protocolo, ¿no? O sea, se Ya, cambió todo. Fue como quien dice, bueno, pues queremos hacer aquí un aquelarre y venga, todo nuevo y todo nuevo. Se cambia la cantera, la dirección de fútbol, todo, absolutamente todo. Es más, ya digo, hago así un ejercicio mental y gente que quede dentro del club, algunos utilleros, algún entrenador de la base. Y si hay alguien que se haya ido de A Coruña hace 3 años, vuelve ahora y ve el Depor y dice, ostras, no conozco a nadie. ¿qué representa Lucas Pérez en esta etapa? Pues un estandarte, yo creo que comparable a los futbolistas más grandes que han vestido la camiseta del Depor, ¿no? Que se entienda esto. Pones el listón según la categoría donde estás y según el momento. Es decir, en el Depor han jugado futbolistas de talla mundial. Es decir, Mauro Silva, Bebeto, Roy Mackay, jugadores españoles como Diego Tristán, Fran, tal. Es decir, claro, la calidad futbolística, estás hablando de futbolistas que lo son todo a nivel mundial, insisto. El Depor ahora no es aquel Depor que lucha por los títulos, pero sigue siendo un equipo grande donde si hay alguien grande dentro, pues es Lucas. Es un futbolista que ha hecho un esfuerzo grande por venir al Depor, Sí, es un tío que siempre que ha vestido la camiseta del Depor ha sido de los de tirar hacia adelante, de demostrar que le duele el Depor y que quiere al Depor. Y yo creo que, bueno, pues en cada etapa habrá futbolistas que marcarán una época. Y si venimos de la época de Alex Bergantiños, ahora vivimos la época de que el estandarte es Lucas Pérez. ¿cómo nos veis? ¿Qué ha dicho Imanol que sobre nosotros? Bueno, pues con mucho respeto, porque es que no es tirar de tópicos, pero es que yo creo que estamos en una categoría donde le tienes que tener respeto a todos los equipos. La igualdad es máxima, los partidos estamos viendo que se deciden por detalles, por detalles mínimos en ocasiones. Aquí el que se lleva el gato al agua es el que es capaz de ser contundente en las áreas. A mí me parece una categoría muy bonita de ver y muy jodida de sufrir, porque, Sí. claro, el año pasado, a un par de jornadas del final, creo que había un equipo o dos que tenían asegurado volver a jugar en segunda división la siguiente temporada. El resto estaban luchando por subir o por bajar. A veces la diferencia entre descender o jugar el playoff de ascenso son 4 o 6 puntos. Es decir, esto es una locura, ¿no? Entonces, si lo ves desde fuera es súper divertido, pero si lo padeces todos los fines de semana es, joder, te acaba con la vida, ¿no? Sí, Aquí sí. ya digo, mucho respeto y además, bueno, yo creo que el Albacete también, ¿no? El Albacete y yo creo que gran parte de los equipos de esta segunda división, ¿no? Porque lo bonito que tiene la segunda división este año es que, salvo contadísimas excepciones, aquí todo el mundo tiene un pasado, tiene una historia, tiene momentos importantes
de fútbol, tiene momentos protagonista en la máxima categoría. Recordemos que nuestro primer ascenso se da junto con vosotros en la 90-91 y que vosotros empezáis el último partido una hora más tarde porque se incendia una tribuna. Sí, sí. Es lo que le llaman aquí que se queimó el meigallo. Esto del fatalismo viene ya de generación en generación. En aquel momento el Depor llevaba 20 años seguidos en segunda, hace varios intentos de ascender y no hay manera. Y se decía que no, hay un meigallo, ¿no? Meigallo aquí en Galicia se dice, bueno, pues hay como un hechizo. Hay un algo que hace que no seamos capaces de subir, ¿no? Y en aquel partido, contra el Murcia, con los goles de Stojadinovic, se dice, se queimó el meigallo, se quemó la cubierta de una de las gradas del estadio, hubo que parar el partido porque evidentemente a la gente le estaba ardiendo aquello encima de la cabeza, invaden el terreno de juego, lógicamente escapando del peligro, y bueno, actúan los bomberos, apagan aquello, la grada, la cubierta queda medio quemada y el partido se reanuda y haces los dos goles y ganas y asciendes, ¿no? Y es aquello que se dice, se queimó el meigallo, ¿no? Pero claro, dices, joder, hemos tenido que hacer cosas extraordinarias para conseguir salir de esta categoría. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana a las 8:30 de la tarde? Uf, qué buena pregunta. Pues sería magnífico saberlo, ¿no? Así yo hubiera también abierto hoy mi programa hablando de eso, ¿no? Yo creo que nos vamos a encontrar un Depor encorajinado, porque el otro día contra el Burgos perdió 0-2 en un partido muy extraño. Yo creo que hizo méritos para ganar y en el minuto 80 comete un error infantil y se pega un tiro en el pie, ¿no? Está cometiendo errores importantes el Depor, está haciendo buenos partidos, está haciendo, como te decía, tiene más sensaciones que puntos, porque hace buenos minutos pero le está costando hacer gol y al final lo paga, ¿no? Yo creo que mañana se va a ver un Depor eso, encorajinado y con ganas de hacer las cosas bien, pero veremos a ver si es un Depor donde el fútbol fluye o si es un Depor que juega más atascado. Estamos viendo un Depor que quiere siempre tener el balón y mandar, y en esta categoría no siempre puedes tener el balón y mandar, ¿no? Mandó durante muchos minutos en el partido de Huesca, mandan los partidos de casa, pero por ejemplo en Córdoba le costó muchísimo trabajo poder llevar el mando del partido. Bueno, yo auguro un encuentro parecido de guión a lo que estábamos comentando antes, ¿no? Yo creo que habrá ocasiones en las dos áreas y el que tenga punch para rematar alguna de ellas se lleva el gato al agua, ¿eh? Que al final aquí el que acaba además golpeando primero tiene mucha ventaja en esta categoría. ¿En quién nos tenemos que fijar del Deportivo de La Coruña? Bueno, yo no sé si daros las pistas, pero venga, va. Por ser tú te las voy a dar. Hombre, yo me fijaría en los chavales jóvenes, porque son muy buenos futbolistas. Dani Barcia yo creo que va a estar en el puesto de central, va a estar ahí ocupando puesto con Pablo Vázquez. Jugó el otro día por primera vez, ya había jugado con el Depor, pero fue su primer partido en el fútbol profesional. Hizo un muy buen partido, tiene muy buena salida de balón. Yo creo que es un chaval que si tiene continuidad y si aquí no le tiembla el pulso a nadie, es un grandísimo futbolista. Luego os diría que os fijaseis en el 10, en Jeremiah Hernández. Es de esos futbolistas que ya no quedan. Es futbolista callejero, criado en Las Palmas, pero que ya lleva unos cuantos años en la cantera del Depor. Es magia con el balón en los pies. Nunca sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Y en esta época donde a los entrenadores les gusta tanto, yo creo que tener todo bajo control, Jeremiah es un factor de desequilibrar y que nunca sabes qué es lo que va a pasar. Y luego os diría que os quedaseis también con la banda derecha que ocupa Mella. Mella es un futbolista muy rápido, que es capaz de hacer muchos minutos de alta intensidad, es un futbolista de avanzar líneas. Y en el caso de todos ellos, aunque están en periodo, yo creo que adaptarse a la velocidad del juego en la segunda, a lo que requiere, ¿no? El pensar rápido esta segunda, bueno, poco a poco se van adaptando y yo creo que son, a día de hoy, de los futbolistas que vale la pena pagar por ver en un campo de fútbol. Del Albacete, ¿quién te preocupa más? A mí me preocupa todo.
Me preocupa todo más que nada porque lo que hemos visto en lo que Suena va tópico, de... ¿eh? Son atópicos, sí, pero es que es la verdad, ¿no? El otro día el Depor le marca un futbolista que no había marcado un gol en fútbol profesional, no había marcado nunca. Eh, Se hablaba de si Alex Sancris estaba en su mejor momento o no, y en el partido de la pasada semana contra el Burgos hace un partidazo, es decir, tiene la mejor en sus pies en la primera parte, hace el 0-1 y fuerza el penalti del 0-2. O sea, muchas veces están apareciendo futbolistas que no cuentas con ellos y que de repente irrumpen en el partido, ¿no? Y al Depor le está pasando esto a lo largo de toda la temporada. Empiezas la liga perdiendo en casa con Oviedo, en un partido donde el Depor es mejor, tiene balón, domina, y también en una jugada a balón parado, pues aparece un central que seguro que si me preguntas qué jugadores destacas del Oviedo, no iba a nombrar un central. Bueno, pues aparece un central y te hace un gol, ¿no? Entonces, aquí, aquí hay que tener mucho ojo con todo el mundo. ¿Qué jugadores destacarías del Alba? ¿Quizá Aquiles? Porque vosotros lo conocéis. Hombre, evidentemente, Aquiles, lo Ya ha dicho que si destacamos. marca no lo va a celebrar. Sí, sí, lo tuvimos la oportunidad de entrevistarle esta semana, ¿no? Y bueno, también deslizó eso y dejó claro que sigue teniendo cariño por el Depor, ¿no? A fin de cuentas, al final los equipos son los que te permiten, digamos, que ir subiendo un poquito por la escalera, ¿no? De la carrera futbolística. Yo creo que el Depor le permitió a Aquiles pues subir un escalón. El Depor se quedó en primera federación y el Albacete estaba en segunda y pudo ir un escalón más arriba, ¿no? Entonces, bueno, deja claro ese cariño. A mí me parece un pedazo de futbolista. Me hubiera encantado tenerlo aquí tanto el año pasado como este. Me parece que tenéis un central magnífico como es John García, Sí. que es de los centrales que hay que tener en esta categoría, ¿sabes? No, no te va a hacer cosas excesivamente vistosas, pero es un futbolista que sabe hacer su trabajo. Domina el juego aéreo, domina el balón parado Sí, ofensivo y sí, sí. defensivo y no se anda con coñas. Yo creo que es uno de esos centrales sobre los que se puede edificar una defensa, ¿no? Bueno, está Jaume Costa, que aunque, bueno, pues ya tiene una edad, pues yo creo que es un futbolista que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Pues no sé, te podría nombrar a Lazo, a Fidel, que son gente que siempre te ofrece algo en los partidos. Como te decía, ¿no? Si te pones, es que cualquiera te la puede liar y sé que suena atópico, pero es lo que estamos viendo en esta categoría, que como te pongas muy atento a fulanito y menganito, viene otro y es el que te la lía ese día. Un resultado. Pues yo evidentemente siempre apuesto por el Depor y te diría 1-2. Después me sale esa versión del deportivista fatalista y te digo, guau, mañana palmamos porque ya verás, si el equipo no arranca, vamos a llegar allí, no sé qué. O sea, esa es la manera en cómo se toma un deportivista los partidos. Va diciendo, soltando por la boca que va a ganar y obviamente a los partidos hay que ir diciendo que vas a ganar y vas convencido de que vas a ver ganar a tu equipo, pero ahí dentro llevas el tema de, joder, y si perdemos mañana, pues ya verás, es que pues, el equipo viene de perder, mañana otra, tal. Entonces, bueno, confianza cero, esa confianza negativa de creer que vas a llegar allí a ganar con la camiseta, pero confianza con la confianza de que tienes que salir al campo creyendo en tus posibilidades, claro. El horario de este partido es un viernes a las 8:30, pero por los nombres y por la categoría de ambos equipos parece de domingo a las 8 de la tarde. Y es que yo creo que por eso precisamente se juega un viernes a las 8:30. Al final, esto va de las audiencias de televisión y el operador de televisión, que es el que pone la pasta y pone los horarios, yo creo que tiene claro que le vende más un Albacete Depor, un Depor Oviedo o un Málaga Depor o partidos así que otros partidos que venden menos, ¿no? A fin de cuentas, aquí tenemos una serie de equipos que mueven masas sociales muy grandes. Y entonces, bueno, pues claro, aprovechas para poner en esos horarios que son un poquito más delicados, pues esos partidos
donde puede haber más aficionados, ¿no? Y de hecho yo creo que el Depor le va a tocar varios viernes, yo creo que al Málaga le van a tocar varios viernes, porque bueno, pues son los partidos que tiran de los pinchazos televisivos, ¿Se espera gente en el Carlos Belmonte de Coruña? siempre. Siempre porque si algo tiene el Depor es que tiene aficionados en toda España y hay historias que son alucinantes. Hay aficionados del Depor porque son coruñeses que estaban fuera, porque sus padres eran del Depor y siguen siendo del Depor. Gente que se hizo del Depor en aquellos años donde le desafiabas los títulos al Madrid y al Barça y desde aquella pues han quedado en el Depor. Y luego hay historias de gente joven que no ha visto ganar al Depor nada, ni un título, que lo único que ha hecho es ver fracaso tras fracaso, diría yo, que son del Depor. Hay una peña en Madrid que ninguno es de Coruña. Son gente que uno es de aquí, de allá, de no sé dónde, y se han hecho del Depor, y viajan y van a los partidos, hay peñas del Depor en Andalucía, hay peñas del Depor en Castilla, hay peñas en todas partes. Y a mí es algo que me alucinó, es que, bueno, nosotros somos una emisora de radio, la cadena SER en Coruña, que viajamos con el Depor, damos los partidos, ¿no? Nos movemos por ahí para dar los partidos. Primera Federación, después de 3, 4, 5 años, eso, coleccionando bofetadas, con unos desplazamientos que eran terribles, en todos los campos donde jugó el Depor había aficionados del Depor. O sea, yo he visto, a mí me tocó ir a hacer el Ceuta Depor y flipé al llegar a Ceuta, llegar al campo del Ceuta y ver a 200 tíos del Depor. 200, no 3, no 12, no. Y yo le preguntaba a muchos de ellos, tía, ¿pero cómo llegasteis aquí? No, descubrimos que había un aeropuerto aquí en no sé dónde, entonces cogimos un vuelo a Marruecos y vinimos por carretera. Y hostia, que vinisteis por carretera, y, hostia, que estáis tronados. Yo vi a gente, pues mira, en la línea de la Concepción jugamos un domingo a las 12, la Sí. línea, o sea, el otro extremo, o sea, estás en Coruña, tiras la línea, nunca mejor dicho, y sale la línea, claro. El otro extremo del país, domingo a las 12. Una gente que se pillaron los coches, arrancaron de Coruña, llegaron a la línea, vieron el partido y además me acuerdo que los metí en directo y tal. Y yo le decía, bueno, ¿y ahora qué? No, ahora para Coruña de vuelta, es que mañana trabajamos. Y hostia, pero no pedisteis el día, no, no, mañana trabajamos y tal. Entonces alucinas, ¿no? O sea, hay gente del Depor en todas partes. Bueno, Fran, no tienes mucho tiempo más, así que te dejo que te despidas. Y este tramo es todo tuyo. Bueno, pues nada, un placer estar con tu gente y contigo y conversar, que a mí me va mucho esto de darle a la lengua. No, a mí Así también, ya lo que, has visto. así que nada, oye, encantado de estar con vosotros y le deseo mucha suerte al Albacete. Yo soy de los que se crió escuchando al que son mecánico también, ¿eh? O sea, por eso Sí, te decía sí. yo antes que estamos en un año donde todos los que estamos, o prácticamente todos los que estamos en segunda, todos tenemos un pasado, ¿no? Y un pasado bonito, ¿no? Y yo me acuerdo pues de aquella época de Benito Floro, me acuerdo de Salazar, que a mí, bueno, me encantaba cuando de aquellas hacían las ligas fantasy, bueno, Salazar te aseguraba un lote de puntos, o sea, Salazar era y me acuerdo de Roa y me acuerdo de un lote de jugadores, ¿no? Y Albacete, pues claro que nos lleva a aquellos bonitos años de los años 90, ¿no? De aquel queso mecánico. Entonces, desearle lo mejor al Albacete, que es un club que desde luego se la merece. Me vais a perdonar, pero mañana nos hacen falta los puntos, ¿vale? A partir de mañana ya podéis ganar lo que menos en Riazor. Y oye, pues que estaría guay también subir, ¿no? El Albacete y el Depor. Y además sin playoff, ¿eh? O sea, subimos directos y luego ya los demás que se queden ahí peleándose por la otra plaza. Si ¿te Ya parece lo bien? hemos Lo hecho. firmamos. No sería la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho una vez. Fran Pues ya Hermida, está. muchísimas gracias por todo y te emplazamos para la segunda vuelta. Pues venga, aquí estaremos. Vale, un abrazo. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.